Buenos días. Continuando con el ejemplo número 2 del tema método de la gran M de la asignatura de investigación de operaciones. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice maximizar Z va a ser igual a 3x1 más 5x2 sujeto a 4x1 más x2 mayor o igual que 4 menos x1 más 2x2 mayor o igual que 2 y x2 menor o igual que 3. Recuerde que antes de empezar a hacer este ejercicio, tienes que tener a la mano tus notas y tu acordeón que ya abordamos en el ejemplo 1. Y te sugiero que tengas a la mano ahí una hoja y un lápiz para que vayas haciendo los ejercicios y sigas mi paso al mismo tiempo para que no te pierdas y no haya más confusiones. Entonces, nuestro primer paso es agregar las holguras. Recuerda que maximizar se trata de poner negativos y minimizar, ese sería un caso de positivos. ¿Ya qué me refiero con esto? A agregar las m, ya sea negativa o positivamente. Te darás cuenta que aquí puse a m a 1 y a m a 2 negativa. ¿Pero por qué pones 2m? Porque recuerda que dependiendo de la dirección de los signos, especialmente aquí, tú vas a agregar a las holguras negativas y al A1, A2 de manera positiva. Es por esa simple razón. Sin embargo, cuando tienes un signo que es de lo contrario, es decir, un menor igual que, pues simplemente se agrega una sola holgura. Pues una vez que está agregada nuestras holguras, vamos a despejar a Z. Y aquí lo tenemos. Entonces, Z va a ser igual a menos 3x1 menos 5x2 más ma1 más ma2. Todos los demás datos se quedan tal cual, no les voy a hacer nada. El siguiente paso es hacer mi tabla. Entonces, ¿cómo va a quedar mi tabla? Va a quedar de la siguiente manera. Z, x1, x2, a1, a2, s1, s2, s3, la solución. Del otro lado tenemos a Z, a1, a2 y s3. Entonces, tal cual tienes los datos aquí, los vas a vaciar aquí en esta tablita. Ubícalos donde pertenece cada uno. No olvides poner sus signos y para que no haya confusión, verifica que estén de manera correcta. El siguiente paso es el paso 4. Vamos a eliminar a las M en A. Te darás cuenta que aquí en el renglón 1 tenemos dos M que están tanto en A1 como en A2. Entonces, la regla nos dice que hay que tomar al renglón 2 y lo vamos a multiplicar por menos m. Recuerda que es una expresión equivalente para que pueda ser eliminada. Y después lo vamos a sumar al renglón 1. ¿Quién es ese renglón 1? Pues es este de aquí. Por lo tanto, el renglón 2 es 0, 4, 1, 1, 0, menos 1, 0, 0 y 4. Lo vamos a multiplicar por menos m, que es lo que nos indica. Haciendo operaciones nos queda de la siguiente manera. Recuerda que para hacer una multiplicación es factor por factor y respeta la ley de los signos. No te vayas a equivocar de signo al momento de hacer las multiplicaciones. Una vez que efectúas esa operación, te queda de la siguiente manera. Menos mr2 va a ser igual y obtienes todo esto. Le vas a sumar el renglón 1. ¿Quién es ese renglón 1? Recuerda que es este de acá. Entonces, haciendo esta operación, hacemos suma. Te queda 1 más 0 es 1, menos 4m menos 3 es menos 4m menos 3, menos m menos 5. Aquí ya eliminamos a una m. Te queda acá m más 0, pues es m más 0 es, 0, es m, 0, ceros y menos 4m. Esto que obtuvimos es el renglón 1, pero nos dice aquí, este es el nuevo renglón, por lo tanto te queda una m para eliminar. Entonces vamos a tomar el siguiente renglón, que es el renglón 3, para seguir eliminando a la m que me queda.
Por lo tanto, ¿quién es ese renglón 3? Pues regresamos a nuestra tabla, te das cuenta que es todo este renglón 3 que está aquí, ya está señalado el renglón 3. ¿A qué le vamos a hacer el renglón 3? Pues lo vamos a multiplicar por una expresión equivalente, que es menos m. Entonces, todo nuestro renglón 3 va a ser multiplicado por menos m. Haces la operación, te queda de la siguiente manera. Por lo tanto, le vamos a sumar el renglón 1. ¿Quién es ese renglón 1? Pues es este renglón que obtuviste anteriormente. Si tú haces la suma, eliminas a esa m que te estorba, pero todos los demás numeritos pues van a ser afectados. Si te das cuenta, nos queda de la siguiente manera. Es 1 y 0, pues es 1, menos 4m, le quitas una m, te queda menos 3m. Este 3 se pasa porque no le está afectando a nadie. Menos m menos 2m, te queda menos 3m, menos 5, 0, 0, m, 0. Y acá tienes menos 2m, menos 4m, pues es 6, menos 6m. Este va a ser tu nuevo renglón 1 y lo vas a escribir en la tabla. Tal cual, lo respetas y los demás numeritos con los que no trabajamos, tanto el renglón 2 como el renglón 3 y 4, pues esos se quedan, no sufrieron alguna modificación. Entonces, el paso 5 nos dice que con el renglón 1 se reescribe en la tabla. Los demás valores se quedan tal cual en los demás renglones. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es resolverlo por el método simplex. Recuerda que el método simplex tienes que escoger a una columna que tenga el número más pequeño negativamente. Y vas a escoger una fila que nos dice sobre la regla, que hay que dividir a la solución, o sea, estos numeritos de acá, entre tu renglón, no, entre tu columna que tú escogiste como la más pequeña negativamente. Ese es por método simplex, eso ya lo sabes hacer, por lo tanto, pues, yo me quedo de la siguiente manera. Entonces, R2 va a ser mi renglón pivote. Recuerda que a este lo tienes que hacer en 1 y a los numeritos que tienes acá arriba los tienes que hacer en 0. Pero lo que me interesa explicarte es cómo eliminar a este renglón. Tienes aquí menos 3m menos 5. ¿Cómo lo puedo hacer en 0? Pues de la siguiente manera. Al renglón 3, que es el que escogimos como pivote, este de aquí, recuerda que lo tienes que hacer en 1. Una vez que esté en 1, lo vas a multiplicar por una expresión equivalente, que sea, que sea esta. Como aquí tenemos menos 3m menos 5, la expresión equivalente es 3m positivo más 5 positivo. Nuestro renglón 3 va a ser multiplicado por esta expresión equivalente. Obtenemos lo siguiente. Entonces, aquí nos queda, haciendo operaciones, menos 13m más 5 por todo el renglón 3. Obtenemos todo esto de acá. Recuerda que una multiplicación es factor por factor y respeta la ley de los signos. No te vayas a equivocar en un signo o vayas a cometer un error, te vaya a afectar todo tu demás procedimiento. Una vez que hayas hecho esta multiplicación, le vas a sumar el renglón 1. ¿Quién es ese renglón 1? Pues es este de aquí. Haciendo operaciones, te darás cuenta que estamos eliminando al 3m más 5 con menos 3m menos 5. Nos quedó 0, que esa era la idea. Todos los demás numeritos se quedan de esta manera porque se vieron afectados al momento de hacer nuestras operaciones de suma o resta. Por lo tanto, este es el renglón que obtuvimos y escribimos lo que obtuvimos en nuestra tabla. Todos estos demás numeritos en renglón 2, renglón 3, renglón 4, pues también fueron modificados por un procedimiento que ya debiste de haber hecho previamente. Te darás cuenta que el siguiente paso nos dice continuar con el método simplex.
Entonces, aquí en x1 tenemos menos 9 medios de m menos 11 medios. Pues ese lo vamos a escoger porque es el negativo. ¿Y quién va a ser nuestro renglón pivote? Bueno, pues lo vas a determinar de esa manera que ya sabes hacerlo. Recuerda que es como una división. Y lo que me interesa explicarte, repito, es cómo eliminar a menos 9 medios m menos 11 medios, cómo hacerlo en cero. Simplemente, lo que vamos a hacer es multiplicar nuestro renglón 2, que es el pivote, es este de aquí, y ya lo debiste de haber hecho en 1. Ese renglón pivote lo vas a multiplicar por 9 medios positivos de m más 11 medios positivos. El renglón 2 se verá afectado por esa multiplicación. Entonces, tú tienes que realizar tu multiplicación. Te va a quedar de la siguiente manera. Recuerda respetar los signos para no equivocarte. Y le vas a sumar el renglón 1. ¿Cuál es ese renglón 1? Pues es este de aquí. Haciendo operaciones, te darás cuenta que el 9 medios positivo más 11 medios positivo son eliminados con menos 9 medios negativos de m menos 11 medios. Se eliminan y nos quedan 0. Todo lo demás también se verá afectado. Entonces, te sugiero que tengas tu calculadora ahí a la mano para que puedas comprobar este procedimiento por tu propia cuenta. Porque como te dije, desde un principio, antes de iniciar el video, ten a la mano una libreta o una hoja con un lápiz y para que vayas siguiendo el ritmo de las operaciones que vamos efectuando. Por lo tanto, haciendo sumas y restas nos queda los siguientes numeritos y los vamos a escribir en nuestro renglón 1. Todos los demás, renglón 2, renglón 3, renglón 4, también fueron modificados, pero recuerda que es un procedimiento en el que tuviste que haber hecho ceros tanto aquí en x1, 0, 0, 0, y por eso obtenemos estos números. Ahora, esta es la continuidad de nuestra tabla. Te darás cuenta que S1 y S2 están negativas, por lo tanto, pues tenemos que escoger una de las dos que sea la más pequeña negativamente, la más grande. Nos queda, bueno, escogemos que S2 va a ser dicha columna negativa. Y tenemos que escoger nuestro renglón pivote, por lo tanto, lo que nos queda es el renglón 4. Entonces, a este 4 novenos, recuerda que lo tienes que hacer en 1. ¿Y cómo lo podemos hacer en 1? Pues tienes que multiplicarlo por su recíproco. ¿Y cuál es su recíproco? 9 cuartos. Entonces, estos 9 cuartos tiene que multiplicar a todo el renglón 4 que tienes aquí, todos estos numeritos. Pero ese es un procedimiento que ya sabes hacer. Por lo tanto, haciendo operaciones, nos queda de la siguiente manera. Recuerda que a estos números de acá los tienes que hacer en ceros. Entonces, aquí abajo te pongo las operaciones que yo utilicé para que los hiciera en ceros. Y mira, aquí está. 0, 0, 0. Y haciendo nuestra tabla, haciendo las operaciones, obtenemos estos nuevos numeritos. Por lo tanto, te darás cuenta que ese 1 aún es negativo. Entonces aquí tienes menos 3 cuartos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo vamos a escoger como columna a ese 1 y tenemos que escoger otra vez a un renglón que sea pivote. Por lo tanto, queda aquí en el renglón 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es nuevamente aplicar el método simplex. Un cuarto lo tienes que hacer en 1 y como lo hago, pues lo tengo que multiplicar por 4. Es decir, el 4 va a multiplicar a todo el renglón 4 que tienes aquí. Y los demás numeritos que tienes aquí arriba, a menos 3 cuartos y menos un cuarto, lo tienes que hacer en 0. Haciendo las operaciones,
y reescribiendo nuevamente nuestra tabla, nos queda de la siguiente manera. Incluso aquí abajo yo te pongo las operaciones que yo utilicé, tanto para el renglón 1 como para el renglón 2. Finalmente, analizando, nos queda que ya no tenemos tanto a negativos como en X1 como en X2, tanto en S1 como en S2 como en S3. Aquí es donde decimos que finalmente está resuelto nuestro sistema y se concluye que Z es igual a 15, X1 es igual a 4 y X2 es igual a 3. Y hasta aquí el video de hoy del ejemplo 2. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.